A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Cómo están? Como siempre, tengan ustedes la bienvenida a Dialogando con el Pueblo a través de la señal de Red Patria Nueva y de la misma forma el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios de Bolivia, sin olvidarnos del periódico Ahora el Pueblo. Estamos iniciando un programa más, como cada día sábado, repasando la información más importante que se ha generado a lo largo de esta semana. Estamos llegando a la quincena del mes de octubre, ¿no? Para tocar diversos temas que se han generado en las últimas horas, donde se ha visto muchas actividades, principalmente en lo que está sucediendo en este pasado 10 de octubre, distintas actividades en algo tan valioso y tan importante como es la democracia. Para esta ocasión, nosotros ya vamos a dar la bienvenida en el saludo a nuestros invitados para el Dialogando de esta jornada. Reiteramos, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como RPO Bolivia, en TikTok de la misma forma, en X y además en la señal de la internet www.rpo.bo. De inmediato vamos a saludar a nuestros invitados. Ya lo tengo conectado a través de la vía virtual al vocal del Tribunal Supremo Electoral, al doctor Tawichi, que nos va a acompañar en el programa. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, es un gusto poder saludarlo. Les saludamos acá ya en la mesa para poder dialogar un poco del Día de la Democracia. Bienvenido, doctor, muy buenos días, adelante. Saludo a toda la audiencia de Radio Patria Nueva, a todos los hermanos, a las hermanas que nos están mirando y también escuchando, ¿no? Es bueno hacer estos diálogos en el marco, en el entorno a nuestra democracia. Y ahí estamos. A sus órdenes, hermano Barcelo. Muchas gracias, le decimos al vocal por atendernos. De la misma forma, lo vamos a saludar a Adalberto Ticona, ex dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Adalberto, es un gusto poder tenerte en el programa. Muy buenos días, bienvenido. Tengan ustedes toda Bolivia, un saludo también al vocal Tawichi, aquí a la hermana, y en esta ocasión me han sugerido un saludo especial a mi Federación Regional Sora, a las 11 comunidades y el pueblo histórico de Sora. Un jayaya, hermano. Muchas gracias. De la misma forma vamos a saludar a Lorgia Fuentes, quien también fue víctima del golpe de Estado en 2019. Hermana, después de bastante tiempo la tenemos nuevamente en los estudios. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida. Muchas gracias a todos, también un gran saludo a todos los hermanos hoy participantes en este día tan bonito, el Día de la Mujer. Bueno, ya que estamos, ¿no?, para hablar sobre la democracia y todo lo que el país necesita en esta coyuntura actual. Muchas gracias. Le decimos a Lorgia Fuentes. De la misma forma, enseguida se va a estar sumando a la mesa Julián Mamani, dirigente de la CSUTV, que nos va a acompañar a lo largo del programa. Bien, este pasado día 10 de octubre se ha conmemorado 42 años de la democracia, ¿no? Recuperación, lo cual fue y tuvo varios episodios oscuros en la historia de nuestro país, suscitados en 1964, en el 82, los bolivianos, donde se ha tenido un patrimonio bastante importante. Para empezar esta situación, vamos a preguntar al vocal del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo encontramos la democracia en Bolivia en este 2024? La evaluación y obviamente que ellos están permanentemente trabajando para este bien común. Vocal, voy con usted. ¿Cómo encontramos la democracia hoy en Bolivia? Sí, hermano, sí.
Antes había olvidado saludar al hermano Adalberto. También entiendo que se va a sumar la hermana Lorgia, porque lo acabo de escuchar, y también a Julián. Un saludo a todos ellos, hermanos. A ver, ¿cómo estamos en cómo está el estado de situación de nuestra democracia? Yo diría, yo estaría señalando que estamos ante una frágil democracia, ¿no? Vivimos una democracia que todavía está en construcción, ¿no? Yo diría que vivimos una democracia imperfecta, pero perfectible, ¿no? Yo diría que nuestra democracia ha dado pasos gigantescos, ¿sí?, a lo largo de su historia. Hay que pensar que la democracia en Bolivia va a nacer con aquella revolución del 52, con la implementación de ese tránsito del voto censitario al voto universal, de esa democracia elitista, ¿no?, de esa democracia que es oligárquica, llamaremos, ¿no?, de una casta privilegiada, anterior a la revolución del 52, ¿no?, de ese estado, ¿no?, yo diría colonial, ¿no?, hemos transitado a una institucionalidad más horizontal, ¿no? Y ese dato es el voto, y eso vamos a lograrlo con el voto universal, con la implementación, con la creación de la institución por primera vez en la historia de Bolivia. Ha sido justamente la creación de la entonces Corte Nacional Electoral. La Corte Nacional Electoral, el año 1956, se crea por primera vez una institución que va a dar origen, que va a avanzar a la par de nuestra democracia. Pero era una democracia todavía precaria, una democracia incompleta. ¿Por qué? Porque todavía faltaba tejer una institucionalidad. Y eso fue desde el año 1956, que ha pasado por una suerte de varios gobiernos dictatoriales que los conocemos de sobremanera. El que sobresale ahí es la dictadura de Hugo Banzer Suárez, ¿no?, tejiendo. Y vamos a llegar al año 1985. ¿No? El año 1985 es un salto cualitativo, ¿no? Se va a elegir. Luego vamos a avanzar a la década de los 90, un dato, hasta los 89, quiero señalar que en nuestra institución, en la Corte Nacional Electoral de antes, ¿no?, porque hoy somos órgano electoral, hay una diferencia, los vocales eran elegidos por los partidos políticos. El MNR tenía su propio vocal, ADN tenía su propio vocal. O sea, los partidos de entonces designaban a sus vocales, ¿sí? En un momento inclusive se oyó hablar de la banda de los cuatro, ¿no? ¿Se acordarán? Hablando del año 1989, ¿no?, para luego pasar a esa figura de los vocales notables, ¿no?, producto del tránsito de esos vocales de la banda de los cuatro. Vamos a pasar a los vocales notables, ¿no?, entendiendo que los vocales de la Corte Nacional no deberían tener esa adhesión partidaria. Fue un avance, pero todavía incompleto. En la década de los 90 hay otro avance, que es la ley de cuotas, que eso hay que señalarlo, hay que decirlo, y siempre es un avance, ¿no? En la ley de cuotas se señalaba que en un proceso electoral, debería ir en la plancha al menos el 30% de las hermanas mujeres deberían formar parte. Y ese fue un avance.
pero todavía sigue siendo incompleto, sigue siendo. Entonces vamos a llegar al año 2008, 2009, años de la constituyente, que vamos a empezar a redibujar una nueva constitución política del Estado, una nueva constitución política del Estado que va a dar origen a una nueva institucionalidad, ¿sí? Por primera vez el año 2009, con la nueva constitución, el órgano electoral, se instituye el órgano electoral como un poder más del Estado. En Bolivia pasará a tener 4 poderes o 4 órganos que tienen la misma jerarquía, la misma igualdad. Órgano ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Y seguimos avanzando. El año 2010 ya no solamente va a ser la cuota con el 30%, y ahora va a ser paridad. Es por eso que hoy en día en nuestra asamblea podemos encontrar 50% de parlamentarias, ¿sí?, asambleístas, mujeres, y la otra mitad varones. Es un avance, es un avance. Los vocales no son designados por los partidos, los vocales son designados por parte de la asamblea en función a méritos, ¿no? ¿Tiene su grado de participación de la política? Obviamente que sí, porque la designación, la votación es por 2/3 de la asamblea. Y ahí también ingresa un representante del presidente del Estado, ¿no? Y seguimos avanzando en 2010 hasta el presente. Y el año 2019 se va a producir, todos sabemos, se va a producir esta suerte de crisis política, ¿no? Una crisis política que rompió se produjo una ruptura del orden constitucional, se dejó ahí un vacío. El año 2019, por primera vez en la historia de Bolivia, de lo que viene a ser del siglo XXI, siglo que estamos, se va a anular una elección, se va a dejar sin efecto unas elecciones. Producto de esa crisis política, que nunca debería ocurrir, por cierto, jamás de los jamases, ¿sí? Se produjo muertos en Sencata, muertos en Sacaba, muertos en Santa Cruz, que nunca debería repetirse, ¿no? Ha habido un quiebre de la institucionalidad democrática y se reconduce inmediatamente por la potencia del movimiento popular, ¿no? Se reconduce y vamos a tener una reconducción de la institucionalidad democrática el 18 de octubre del año 2020. Entonces se va a recomponer la institucionalidad y vamos a vivir desde ese momento una continuidad de nuestra democracia. Ahí voy a soltar una pequeña, ahí unos podrán decir, y todavía lo dicen, están contabilizando hoy 42 años de la democracia. Desde aquel 10 de octubre del año 1982. Pero hay otros que van a contabilizar como año cero el año 2020. Y para ellos será el 4º año. Lo digo esto ¿por qué? Porque amerita debatir, amerita analizar esta continuidad democrática que vive nuestro país. Y yo digo, y lo sabemos todos, todavía hoy nuestra democracia, como empecé este diálogo, vivimos hoy en día todavía una frágil democracia. Una democracia que está en construcción, una democracia que tiene que tener todo el blindaje que debería tener, pero no pasa aquello. Una prueba de aquello es que los vocales del órgano electoral
hoy en día. No es porque yo esté en el cargo, sino hay que pensar en la institucionalidad, porque mi cargo es pasajero. Al año yo me voy, tengo un mandato de 6 años, pero una sociedad, un Estado tiene que mirar a largo plazo. Hay que pensar en institucionalidad. Por ejemplo, los vocales no tenemos caso de corte, que sí tenían caso de corte los vocales de la Corte Electoral. No podían ellos ser procesados, no podían ser echados si no era por una autorización de 2/3 de la Asamblea. Gozaban de ese privilegio de juicio de responsabilidades. Y en día, no. Yo inclusive lo digo frontalmente, el año 2010, ¿sí?, se produjo un golpe de Estado contra el órgano electoral. ¿Por qué? Que no se incorporó a los vocales, a las altas autoridades del órgano electoral, a la ley 044. ¿Por qué lo digo? Porque tiene que ser parte de la historia, parte del debate, y también tenemos que, como Estado, como sociedad, enmendar esa enorme discriminación con el órgano electoral. Porque el órgano electoral es el garante de los derechos políticos. Y el órgano electoral es el garante de la democracia. Y el órgano electoral, de verdad, administra la justicia electoral. Y si tenemos altas autoridades del órgano electoral que no tengan ese blindaje como lo tiene el presidente del Estado, que está muy bien, como lo tiene el vicepresidente, que está muy bien, que como lo tiene los magistrados del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, que como lo tiene el fiscal general, que no es, por si acaso, órgano, ¿sí?, pero tiene ahí un blindaje que está dentro de la ley 044 y goza caso de corte. Entonces estamos en esta situación, estamos avanzando y ahora estamos ante yo diría, estamos en la antesala de la madre de las batallas políticas. El 2025 vamos a vivir esta tensa situación política y los bolivianos y las bolivianas tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, ¿no?, para seguir construyendo nuestra democracia. La democracia está en manos de subyace en el soberano, en las ciudadanas, en los ciudadanos, en los hermanos que habitamos en este Estado plurinacional de Bolivia. Bien, estamos con el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi, que nos hace ese repaso en el cual ahora puede mencionar de que la democracia se encuentra en construcción y frágil. Es lo que nos menciona en esta introducción. Vocal, ¿cuántos tipos de democracia tenemos? ¿Cuántos tipos de democracia existe? ¿Se reconoce? Si podemos hacer una visualización general con todas las naciones que tenemos en el país. Sí, hermano Marcelo, nuestra democracia se va a instituir, va a nacer una nueva forma de democracia a partir del año 2009 con la nueva Constitución. Bolivia, además, a diferencia de muchos estados, se ha reinventado una nueva forma de democracia. Se llama la democracia intercultural. Una democracia intercultural que reconoce la democracia representativa, que es a través del sufragio, del voto que conocemos en Ánfora, democracia representativa. La democracia directa participativa, que es a través de las asambleas, del referéndum, ¿sí?, y la democracia comunitaria de nuestras naciones indígena, originario, campesinas, que se basa en sus normas y procedimientos propios. Es un gran avance, hermano Marcelo, que hemos tenido como Estado, un gran avance, porque estamos reconociendo los derechos políticos yo diría, de una gran masa, de una gran parte de la población, yo diría la mayoritaria, que estuvo negada en el pasado, ¿no? Sus derechos políticos estaban negados en el pasado, más aún en la era colonial, luego la republicana,
¿sí? Ahora el Estado plurinacional lo que hace es buscar enmendar esa negación, ¿no? Esa invisibilización de los derechos políticos de las naciones indígena, originaria y campesinas. Ese es el gran aporte, yo diría, es el gran avance como Estado que hemos tenido a lo largo de estos últimos 14 años que estamos transitando con la nueva Constitución Política del Estado. Ahora, en el marco de este derecho de las naciones indígenas y campesinas, ha avanzado bastante, se reconoce, la misma Constitución Política del Estado reconoce 36 naciones indígenas, originarias, campesinas. Hay otras muchas más, obviamente. De hecho, solamente el departamento del Beni tiene otras 18 naciones minoritarias, ¿no? Hay otras más que tienen. Por eso es que nuestra composición de la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados, tenemos ahí, hay 7 diputados que se eligen por circunscripciones especiales, ¿sí? Hemos avanzado en la democracia comunitaria en cuanto a la elección, ¿no? Al resguardo de sus escaños indígenas, asambleístas departamentales que tienen ahí su forma de elección por normas y procedimientos propios, ¿no? Estamos hablando de estas naciones, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz tenemos, por ejemplo, a los guaraníes, a los yuracaré mojeños, ¿sí? A los chiquitanos, ¿no? Que justamente en ese reconocimiento forma parte del gobierno departamental de Santa Cruz. Un ejemplo sería a nivel, por ejemplo, municipal. Hay, por ejemplo, en otros departamentos, por ejemplo, San Julián, en el Puente, hay concejalías que le pertenecen a estas naciones indígenas, originarias y minoritarias. ¿Hemos avanzado? Claro que sí. Pero aquí hay un hallazgo a esto. Hay un hallazgo que no se dijo nada, al menos se queda se ha guardado un silencio, diría yo, un silencio cómplice a lo largo de estos últimos 14 años. Hay un artículo riquísimo, un artículo así, de verdad, yo diría que es el artículo que estaba ahí en nuestra Constitución Política del Estado, que estaba ahí invisibilizado, por decirlo menos, ¿sí? Invisibilizado, que nadie habla, y les cuesta hablar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho político. Es el artículo 209 de la Constitución Política del Estado. El artículo 209 de la Constitución Política del Estado, invito a leer a los académicos, a las universidades, ¿sí? Deberían ser parte debería generarse el debate a partir de este artículo 209. ¿Por qué? Y más aún deberían leer este artículo 209 nuestros hermanos de las naciones indígenas, originarias y campesinas. ¿Por qué? Este artículo 209 nos señala que en Bolivia existe 3 tipos de organizaciones políticas. La Constitución, no lo digo yo, lo dice la Constitución. ¿Qué dice? Que en Bolivia, en materia de derechos políticos, hay 3 tipos de organizaciones políticas. ¿Cuáles son? La primera, organizaciones indígenas, originarias y campesinas. La segunda, agrupaciones ciudadanas. Y el tercero, partidos políticos. Dice en igualdad de condiciones. Y lo tengo acá en la mano. Si se puede ver en pantalla, no lo sé, pero si se puede leer, lo tengo ahí. Y dice ahí clarito, están en igualdad de condiciones. Estas 3 organizaciones están facultadas por la Constitución para poder participar en un proceso electoral de alcance nacional. Es decir, las organizaciones indígenas, originarias y campesinas no necesitan de un partido político para poder participar en un proceso electoral nacional. Yo puedo señalar, puedo percibir, no he visto los documentos, pero hay que avanzar en aquello. Por ejemplo, la Confederación Sindical Única de Campesinos, Bartolina Sisa, SIDOB, CONAMAC
y creo que el CONSAC, podrían ellos por sí solos, ¿no? Pensemos las hermanas Bartolina Sisa, podrían participar en un proceso electoral de alcance nacional y no necesitan de un partido político. No necesitan, al amparo de este artículo 209. Ellos tienen que, las hermanas Bartolina Sisa pueden registrarse en esta, para participar en un proceso electoral de alcance nacional, como la que viene el año 2025 al año, con su propio candidato presidencial, con su candidato vicepresidencial, diputados, lo pueden hacer. Solamente registrándose en el órgano electoral, con 5 requisitos. ¿Cuáles son? Primer requisito, nombre, sigla y colores. Segundo, personería jurídica. Su estatuto orgánico, que lo debe tener. Un cuarto, que es un acta, el acta de una asamblea, un Tantachawi, que manifieste la voluntad de esa organización, ¿no? Por un mandato de sus bases, para participar en un proceso electoral nacional. Y además, y como quinto requisito, un programa de gobierno. Registrándose, pueden participar en un proceso electoral de alcance nacional. Lo mismo pasaría con la Confederación Sindical Única de Campesinos, pasaría con la CIDO, con el CONSAC, con el CONAMAC. ¿Por qué lo digo esto? Porque es un derecho político consagrado en la Constitución Política del Estado. Yo creo que en la medida que se ejerzan los derechos y por parte de nuestras hermanos de organizaciones indígenas, creo que vamos a avanzar como Estado plurinacional. Por primera vez en la historia hemos tejido un Estado que reconoce los derechos políticos de las naciones indígenas, originarias y campesinas. Entonces, en esta entrevista, en el Dialogando con el Pueblo, junto a Tawichi Tawichi, vocal del tribunal, que nos ha explicado un poco de cuántos tipos de democracia hay, y también haciendo énfasis en el artículo 209 de la Constitución Política del Estado. Vocal, sabemos que tiene una agenda bastante apretada. Muchas gracias por atendernos, que no sea la primera vez, para poder ser partícipe de estos espacios de diálogo y obviamente a través de la radio y las redes sociales que están siempre difundiendo información. Muchas gracias, vocal, por atendernos. Hermano Marcelo, muchas gracias por darme la oportunidad de informar. Sí, es un privilegio siempre informar a la población, a sus órdenes. Y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, hermano. Al vocal Tawichi Tawichi, que nos ha acompañado en esta jornada. Lorgia Fuentes, que también fue parte de 2019, de víctima del golpe de Estado 2019. ¿Cómo encontramos la democracia? ¿Cuál es la evaluación? Ahora, con tanta facilidad en información, redes sociales, medios de comunicación y distintas formas de organización, ¿cómo encontramos la democracia hoy en 2024, Lorgia? Bueno, rescatando primero el comentario que acaba de hacernos o relatar en realidad la historia el hermano Tawichi, ¿no? Si bien es cierto de que a partir, y como mujer lo voy a expresar en democracia y como mujer, ¿no? Si bien es cierto de que, por ejemplo, en el año 52, como él mismo lo ha dicho, ¿no? La mujer ha tenido por primera vez lo que es el derecho al voto, ¿no? Una forma o una democracia un poco más participativa. Han tenido que pasar como 4 años en los que todavía mujeres campesinas han estado luchando para que se tenga una democracia ya se podría decir sin discriminación. Esta mujer vota, esta otra mujer no vota, ¿no? De ahí, desde el 56, vamos a ir
ya en 1997, en donde se tenía una participación del 30% de la mujer dentro de las acciones políticas y de todas las tomas de decisiones que podían pasar en el país. Después habló también el señor Guaitari sobre lo que ha pasado en el 2009-2010, en donde ya hemos tenido la paridad de género, que es la participación hombre-mujer 50-50. Definitivamente diría de que el día de ayer, que se recordaba o se festejaba, algunos celebran, yo personalmente no celebraría. Y hoy, que casualmente pues también es de un día al otro, democracia y Día de la Mujer Boliviana, ¿no? Considero de que no estamos en una situación apropiada para celebrar el Día de la Democracia y ni siquiera el Día de la Mujer, pero por lo menos vamos a conmemorar, y realmente yo quisiera aprovechar las palabras de todos los hermanos que hoy hablan de la democracia para reflexionar, ¿no? Todavía nos falta mucho porque francamente la situación política no da, ¿no? Sin embargo, estamos viviendo una época ya, además, ¿no?, en la que ya estamos en campaña política, ¿no? Ya estamos sintiendo este periodo en el que Bolivia tiene unas características muy particulares y ustedes las están pudiendo ver. Los niveles de violencia, ¿no?, en el medio del forcejeo político, que al final termina siendo, en todo caso, la arteria más importante para lo que es la democracia, que además ya ha empezado con la lucha, sobre todo, de la participación de la mujer en base a la historia. La misma hermana Domitila de Chungara, ¿no?, yo diría que ella es la que realmente ha construido la plataforma antisísmica más fuerte, ¿no? En el año 78 ella pasó, en el 80 ya con su huelga de hambre, organizando primero a un pequeño grupo de mujeres y después ya todos sabemos de que el apoyo ha sido nacional. La historia de Domitila es sensacional, ¿no? Realmente es para tomarla en cuenta y no olvidarla, y en todo caso para recordarla y compararla con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque además, hoy en día, y que todavía pareciera, ¿no?, ahorita en estos días, de que nos hemos olvidado de lo que ha pasado con la democracia en el año 2019 con la llegada de la señora Áñez al gobierno, en donde hemos tenido niveles de violencia, pero desde físicas, muertes, violaciones a los derechos, violaciones a los cuerpos. O sea, definitivamente toda esta explicación legal de historia que nos acaba de dar el hermano Tawichi, ¿no?, se ha dejado olvidada, se ha borrado con el codo, ¿no? Y bueno, todos sabemos de que en el 2019, aparte de que hemos vivido la violencia o una política la más bochornosa, diría yo, ¿no?, en el que además de que se ha manoseado la democracia, se ha olvidado, y gracias a Dios teníamos una plataforma que, como la digo, antisísmica, que ha sido la que ha comenzado ya con la lucha de la hermana Domitila, porque después de acuerdo a la historia, pues también dicen que en el 82 recién empieza el proceso de democracia con Siles Suazo, ¿no? Entonces, eso dice la historia, pero en todo caso no nos tenemos que olvidar de esa gran plataforma antisísmica y de lo que ha pasado en el 2019, ¿no? Que realmente, como les digo, ha sido una política que se ha dedicado a descuartizar a la mujer, a la niña, al niño, ¿no? Y nuevamente estamos cayendo en esto. Por ejemplo, otro día yo estaba viendo, y lo digo, el medio, RTP, la verdad es que yo no tengo santos de devoción, de respeto a las empresas y a los medios de comunicación. Sé que hay buenos periodistas, pero también tenemos periodistas con fake news que, o sea, solo se dedican a
dar información y a utilizar la información para los forcejeos políticos. Y democracia al final no es tú eres evista o tú eres artista o al final tú eres de la derecha. Democracia es un esquema, un sistema general que en todo caso nos compete a todos, no solamente aplicarla, disfrutarla, vivirla, ¿no? Pero también cuidarla. Y hablo de lo que en tiempos de democracia, después de que en el 2019, como les digo, nuevamente, o en el 2020 nuevamente recuperamos la democracia con la llegada de Luis Arce como nuestro presidente, ¿no? Y sin embargo, estamos en esos días en los que vemos a periodistas, no voy a decir su nombre, pero seguramente, porque justamente no quiero caer en manosear los derechos de las mujeres así de esa manera, ¿no? Periodistas, políticas, ya sea de la línea arcista, evista, que se están acusando, que han parido a los 16 años, a los 15 años, hablando, poniendo nombres, mostrando fotografías de las mujeres, fotografías de los niños, número de carnet. O sea, realmente es una decepción como mujer, ¿no? Y sobre todo, en este caso, diría de que al haber sido presa política en el gobierno de la señora Áñez, ¿no? Al haber vivido no solamente ese descuartizamiento y la vulneración a los derechos humanos, y en el que no quiero realzar o hablar de que seguramente mi sufrimiento o lo que he pasado ha sido lo más sanguinario. No, seguro que no. De repente lo más emblemático sí, ¿ya? Pero hemos tenido historias sanguinarias de muchas familias, de muchos hermanos, ¿no? Y bueno, este tiempo considero de que es realmente para que lo reflexionemos, ¿no? Porque nos estamos olvidando de que dentro de la democracia los medios de comunicación han tomado un rol tan importante, ¿ya? Y desde hace unos años vienen tomando un rol muy importante dentro de lo que es la historia de la democracia, las plataformas que tenemos bien fundamentadas, bien fuertes para poder seguir adelante y llegar a verdaderos cambios o transformaciones que todas queremos, que todos queremos, ¿no? Rescatando nuevamente a lo que decía el hermano Tawichi, ya estamos en esa etapa desde el año 2010 en la paridad de género, ¿no? Pero determinantemente yo considero que todo lo que ha pasado sí es importante, pero no es lo más importante, porque nos estamos olvidando de lo que realmente es lo más importante, y lo más importante es ahora en el que nosotros, ¿no?, debemos como sociedad no permitir dentro del forcejeo político, no permitir de que se dañe así a la imagen de la mujer. Como le digo, no estoy a favor ni en contra de nadie en este aspecto y no quiero dar nombres, ¿no? Pero sin embargo, conmemorando, no festejando, conmemorando democracia, viendo historia de democracia, quisiera también aprovechar de hacer un llamado a los políticos de nuestro país, que son los llevadores y son los fundamentales para la historia que se está escribiendo en estos días y que se va a escribir a futuro, ¿no? Entonces, definitivamente, olvidémonos de denigrar a la mujer, de buscar sus imágenes, de mostrarlas, ¿no? Y empecemos a aplicar lo que es el conocimiento, la capacitación, tanto en el hombre y en la mujer, que es tan importante para lograr un equilibrio y una paridad verdadera, ¿no? Que es lo que realmente nos hace vivir la democracia. Muy bien. Lorgia Fuentes, que también nos hace su balance respecto de cuál es el estado de la democracia para este 2024. Misma pregunta para Adalberto Ticona, ex dirigente de la CSUTCB. Adalberto ha mencionado de que la democracia está en construcción, está frágil,
y que también se debe respetar mucho esta paridad que es uno de los avances. Tu punto de vista, tu evaluación al respecto de la democracia hoy en día. Muy bien, bueno, ponderando, ¿no?, la participación del vocal Tawichi aquí de la compañera, evidentemente la historia nos muestra así los efectos, los sesgos, en fin, pero un poquito diagramando. Democracia ha sido forjada por los ricos en un conflicto en Europa con la Revolución Francesa. Y más todavía ahí una reunión ya de concertación de direccionar el mando político, en fin, y ahí nace la izquierda y la derecha, ¿no? Un grupo, los conservadores, y en el otro lado, que evidentemente en el lado izquierdo, los renovadores, los revolucionarios. Y de ahí es que tenemos ese estigma de izquierda-derecha. Pero ¿quién lo puso? No lo pusimos nosotros, ¿no? Desde la cosmovisión o desde la estructura indígena originaria campesina, no hay izquierda, no hay derecha. Eso es un término que se ha importado desde Europa, bueno, con lo que es ya acompañado también por la estructura normativa que en todos los países se han ido viendo, hilvanando a querencia y apetito siempre de una clase dominante que no se visibiliza como actor directo, sino a través de gobernantes. Ahí viene la clase política, que hoy en día en otros países eso es todo un desafío, más que todo de aquellos que tienen el dinero, de aquel que tiene el poder económico. Eso un poquito para refrescar, no quisiera repetir lo que ya lo han dicho en la historia, pero sin embargo iremos a los hitos, a los efectos. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es una herramienta de gobierno, es una herramienta de participación, en fin, pero los que dominan el mundo están preocupados por esta herramienta. Lo decían precisamente la democracia directa o la democracia comunitaria, donde nos está dando ese derecho de ejercer con nuestra fuerza cultural, político, territorial, para defender nuestro territorio, y esos evidentemente recursos. Esa práctica en otros países altamente, dizque, entre paréntesis, una democracia vertical. Entonces en Bolivia, lo que se practica en Bolivia es preocupación de aquella clase dominante. Porque fácilmente ya hoy en día, como que nosotros ahora somos parte de la toma de decisiones como gobernantes, entonces ya es más difícil, ¿no? Ese es un elemento muy importante en cuanto a avances. Con la Constitución, la paridad, pero fundamentalmente también la alternancia, ¿no? La alternancia también viene de los usos y costumbres, los de arriba, los de abajo, parcial arriba, parcial abajo, urinsaya, aransaya, en fin. Ese elemento de la alternancia también, vale decir, en la composición, si el titular es varón, el suplente tiene que ser mujer. Y el segundo titular es mujer y su suplente varón, ¿no? Esa regla de oro ha fortalecido la oportunidad de que la mujer fundamentalmente pueda participar, como también aquellos otros actores que no estaban en esa plataforma como clase política, ahora son parte del Estado como actores. Muy importante también. Pero de la mujer, decía acá la compañera, sería meritorio festejar, pero más que festejar, creo yo también comparto que es una reflexión de ida y vuelta. Ojo. En el trabajo, en la dirigencia aprendí, percibí, compartí el sesgo de la discriminación, acoso político, violencia política a la mujer, empezando de concejalas hermanas que en una primera etapa eran más como suplentes, o cuando por alguna razón ellas asumieron ya como en cargo como presidente de una comisión o la presidente del consejo,
en vez de coadyuvar en este tema de pulseta de género, de mezquindad y egoísmo, los varones, y me sumo ahí, hemos puesto zancadillas a las compañeras. ¿Cuál es la actitud de una hermana diputada, senadora o asambleísta o concejal? Por sus principios y valores adquiridos desde la familia y desarrollados fundamentalmente para con los hijos en el tema de la educación, la palabra de corrupción no encaja. Y cuando las personas en comisiones de ética o comisiones de fiscalización, cuando la mujer está en adelante, también lo ponemos zancadillas. Y a veces comprometidos, como hoy en día se está ventilando a nivel nacional, con temas, ¿cómo se dice?, personales, de familia. Entonces, esa es una reflexión fundamental del otro género que no quiere que este género surja. Una comodidad, un machismo. Entonces, esos elementos también la comunidad no se practica, sino es el respeto mutuo, pero también nosotros, esa es la primera debilidad de los administradores en este momento como autoridades electas fundamentalmente. Nos hemos embriagado del poder, lo hemos conducido a un exceso de poder, como persona estamos hablando, manejando mecanismos internos, y nos sesgamos de esos valores que hoy en día está como sujeto de observancia, orientado fundamentalmente a la mujer. Entonces, esa es quizás una debilidad, ¿no?, de los mismos actores quienes están en el ejercicio del poder. Vamos ahora a lo que es el efecto y los desafíos. Nuestros jóvenes desde fundamentalmente, acá decían, desde que hemos tenido un tercio de lo que es la composición, y me acuerdo de Remedios Loza, ¿no? Es un ícono de lo que ella ha peleado para que haya mayor participación, un mensaje bastante reflexivo antes de su partida. Recuerdo que invitaron ahí a la Asamblea Plurinacional. Entonces, esos valores hoy en día, si somos, ¿cómo se dice?, autocríticos, y eso es un mensaje para los que están en función de gobierno, ¿qué tanto hemos cumplido? En apego y respeto, primero a mi persona, después a mi familia y después de donde yo vengo por voluntad y voto del soberano. Esa es una autorreflexión. ¿Qué tanto estamos satisfaciendo necesidades colectivas como mandato desde nuestras atribuciones en el cargo donde esté dentro de los 4 órganos? Una pregunta y una reflexión para todos. Y creemos de que la percepción, la complejidad de lo que está pasando ahora en el tema coyuntural, esa debilidad lo estamos demostrando abiertamente y con nuestra actitud. Ojo, nuestra actitud hace la diferencia de lo que es la calidad de gobernanza pública versus a lo que podemos hacer, los desaciertos hacia lo que quienes nos han mandado. Y hay un principio que lo hemos aprovechado muy bien muchos, pero no lo estamos manteniendo y sosteniendo para que cuando yo deje de ser asambleísta o de ser diputado, senador, voy a bajar a mi región, voy a bajar a mi comunidad, voy a bajar a mi familia. Y el juzgamiento de los que van a percibir qué tan bien o tan mal has hecho, eso es como quien dice, el aceite que penetra tu cuerpo. Si lo has hecho bien, honorífico, dignidad, bien visto a la familia, a la región, la comunidad, etc. Pero si lo has hecho mal, un retroceso a la autoestima de aquellos jóvenes que en adelante van a ejercer un cargo político, un cargo electo, perdón. En eso yo creemos de que es muy importante esta reflexión, hermanos y hermanas, con lo que estamos, el tema de la democracia. Ahora, de los realmente patriotas que han dado su vida incondicionalmente porque aman a su territorio, aman a su identidad, Domitila Chungara no ha pensado ser pues parte de una estructura política o un cargo que le apetezca.
Ella lo ha hecho porque lo ha sentido y ese su sentimiento se ha transmitido en un poder de una presión social para tumbar a algo que era contradictorio a los principios humanos. Pero jamás de esas hermanos que han dado su vida por la democracia, ellos nunca. Los caídos en Sencata, yo cuando estaba dirigente, evidentemente, yo he sido quizás el último en declarar desde nuestra oficina huelga general indefinida y bloqueo de camino. Estamos hablando de un viernes, ¿no? Antes del 10. Yo estuve por seguridad ya en Sencata, en Distrito 8, y pasado ya el día fatídico de lo que es la masacre en Sencata, vivimos en carne propia de lo que ha sido. Todos esos jóvenes que han dado su vida no han pensado pues en cálculo político, no han pensado en que yo voy a beneficiar o que con lo que voy a entrar a la bravuconada. No, los que han ofrendado su vida, hoy en día, ¿quién está cosechando los beneficios? Ojo. Ellos daron y con esa presión, etcétera, bueno, vamos a un diálogo, a la pacificación, etcétera. Hay un hecho político que tiene como fortaleza, ahora hablaremos de la fortaleza del ciudadano, del que tiene realmente el poder según el concepto de democracia. La democracia es el poder del pueblo. El día más importante de que tiene el poder en la mano el ciudadano es el día de las elecciones, el día del sufragio. Ahí, en ese momento, radica realmente que yo tengo el poder. Pero, pasado eso, se los entregamos como firmado, como cheque en blanco para los que administren. Fenómeno El Alto, 60% a la actual alcaldesa. Avanza, aciertos y desaciertos, hoy en día ese 60% ya está disminuyendo y contra al que ha votado. Yo voté por esa persona y ahora pero estoy en contra. ¿Por qué? Por estos desaciertos, desinformación, yo qué sé. Esas debilidades, a veces el pueblo, como muchos políticos, no, el pueblo tiene memoria corta. Si te has portado mal, no, con esto lo vamos a maquillar y igual nomás va a votar por mí. Ojo. Y en El Alto hemos aprendido algo. Nunca más ser escalera de ningún partido político, sino antes que eso, que yo quiero estructura, quiero propuesta, quiero algo para mi territorio, para mi municipio, y si no me cumple, guay, ¿no? Uh-huh. Ese concepto ahora está madurando en todas las regiones. Vale decir, en adelante como desafío, creemos de que el caudillismo se está alejando mucho más todavía con este tema coyuntural de persona a persona. Hoy en día estamos hablando, ¿no? Con las denuncias libremente y vergonzosamente por medios de comunicación, y entiendo que por ética no es lo correcto en democracia, pero lo que va a prevalecer para fortalecer, mantener quizás como ¿cómo se dice? El vocal Pauichi decía, vamos a entrar, la madre de las batallas va a ser el 2025 en el tema de la democracia. ¿Realmente lo tumbamos o volvemos a edificar con más fuerza? ¿No? Eso es un desafío para el 2025. Yo antecedo para que todos tengamos características de inclusividad, debatamos, planteemos propuestas, mecanismos, modelos económicos, sistema político, etcétera, con propuestas, orgánicamente, de los que sabemos, el pacto de unidad, etcétera. Hay ahora pactos urbanos, creo que están germinando. Entonces, todos ellos en plataformas de debate para construir primero la propuesta y después vendrá el binomio, y el binomio para que cumpla, ¿no? Esa fórmula creemos de que día que pasa ya está cansada la ciudadanía, he votado por él, pero no me ha pagado mal, me ha decepcionado. Eso es lo que dice la sociedad. Entonces, para terminar, hermano, en este tema de que estamos hablando, valorar, fortalecer, ponderar la actitud política del ciudadano que acude a las urnas. Y en eso hemos crecido bastante. Cada vez que nos convocan a las urnas, hay mayor participación.
¿no? Es muy importante, y un índice de una muestra en estas últimas, para las elecciones judiciales, la cantidad de jóvenes que se han sumado como nunca, preocupados los jóvenes seguramente, han reflexionado, en fin, pero entiendo que eso es un valor muy importante para fortalecer la democracia. Y decir lo siguiente, hermanos. Vamos a apostar por una democracia vertical, maquillada, como había nacido en Europa y en el resto de los países, fundamentalmente de Estados Unidos y los más poderosos, que manejan tan estratégica y mañosamente la democracia, o nos vamos, esa democracia vertical que lo conocemos, o nos vamos a una democracia horizontal, como está escrito en nuestra Constitución, y mantenernos, defenderlos y desarrollar esa democracia para un bien colectivo. Entonces, estamos, creo, llegando a un punto de inflexión donde nuestro voto y nuestra propuesta, nuestra actitud de, ¿cómo se dice?, de enfoque político programático sea visible y sea tomado en cuenta. Lo contrario, vamos a seguir siendo débiles, y donde hay debilidad hay fácil mecanismos de dominio, y creemos de que en Bolivia ya no vamos a permitir eso. Es lo que puedo decir, hermano. Muy bien. Vamos a ir de inmediato, y optimizando el tiempo, por favor, les vamos a pedir a nuestros invitados para el uso de la palabra. Estamos hablando de la democracia, ¿ah? El valor, los avances, los retos en el cual se viene configurando este mapa tan dinámico que vamos a tener en la culminación del 2024 con las elecciones judiciales, y ya visorando las elecciones generales en 2025. Misma pregunta. Vamos a presentar y agradecer también la presencia de Julián Mamani, dirigente de la CSUTV en la Comisión de Minería y Metalurgia. Hermano, ¿cómo encontramos la democracia en 2024? ¿Cuál es el análisis que hacemos desde la CSUTV en la actualidad? Bienvenido. Primeramente quiero presentarme. Mi nombre es Julián Mamani Castro, soy secretario de Minería y Metalurgia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Hermanos invitados, creo que es importante analizar desde el punto de vista de que hoy por hoy en Bolivia la democracia está en peligro, ¿ya? ¿Por qué yo lo digo esto? La verdad, nuestra constitución política del Estado ya no es respetado, ¿ya?, por los pueblos indígenas originarios campesinos, como hace rato ha dicho nuestro hermano vocal Tawichi, como ha indicado de que en Bolivia hay tres clases de democracia. Pero sin embargo, ninguna de las democracias no funciona en Bolivia, ¿no? Desde el punto de vista, yo creo que actualmente, como yo ahora joven todavía, creo que es importante analizar y enfocar a todos los jóvenes que están hoy por hoy todavía en los colegios, en las universidades, de que tenemos que aplicar. Uno de ellos, por lo menos, deberíamos aplicar, como ha dicho, la democracia representativa. En este caso, creo que es importante en Bolivia, políticamente hablando, hermanos, de que estamos organizados, como ha dicho, por partidos políticos, por agrupaciones ciudadanas y también por pueblos indígenas originarios campesinos. Pero sin embargo, sabemos muy bien, el 2002, hemos hecho en todo Bolivia, en Chuquisaca, la Asamblea Constituyente. Para ello hemos participado todos, jóvenes, mayores, en sí todo el pueblo boliviano. Desde ahí hemos marcado a una agenda, a una nueva constitución política del Estado. Pero sin embargo, solamente está plasmado, no lo cumplimos hoy en el día, ¿ya? ¿Por qué yo digo esto? Como hoy por hoy nosotros, como organizaciones, como pueblos indígenas originarios, a través del Pacto de hoy por hoy, estamos practicando la democracia participativa. En este caso, elegimos a nuestros representantes, como ha dicho nuestro hermano Adalberto, de que elegimos a los primeros años, en estos 14 años. El 2005 ya hemos podido elegir a nuestros hermanos, como estaríamos hablando de alternancia o de paridad de edad género. Hemos elegido a yo soy de Potosí, yo soy de la provincia de Tomás Frías, del departamento de Potosí. Creo que nos falta todavía formarnos también, ya como mujeres. En este caso yo veo, hay mucha discriminación, hay mucho racismo todavía. Entonces en esa parte creo que no estamos
respetando la democracia misma. Entonces creo que es importante analizar, reflexionar sobre todas las cosas, dar esa oportunidad, digamos, ya sea mayor o joven, pero tiene derecho político también de ejercer, de plantear y de cumplir a través de la constitución política del Estado. En este caso, hermano, creo que es importante, no hay ese respeto todavía, pero también nos falta formarnos, el tema del liderazgo. ¿A dónde vamos a llegar? Antes, yo creo que los caras, como llamamos, ellos tenían el poder político en sus manos, antes del 2005. Cuando hemos llegado como pueblos indígenas a través, como ha dicho el compañero Tawichi, para 2005 todavía no estaba aplicado los 36 nacionalidades como pueblos indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Entonces, después de eso, yo creo que después que hemos llegado a la presidencia con nuestro hermano Evo Morales, ¿qué tiempo hemos manejado el poder político? 10 años, 12 años, nada más. Cuando finalmente nuestro hermano Evo Morales ha querido volver a ejercer a la presidencia, el 2006 ha convocado a un referendo, ¿no ves? Sabemos muy bien, es todo el pueblo boliviano, perdón, el 2016. Entonces creo que el pueblo boliviano tenía razón de que la constitución política del Estado claramente indica en su artículo 168, no puede volver, ¿no ve? Por una sola vez puede ser reelecto, pero más de 2 o 3 veces no se puede. Entonces, eso yo creo que se ha socializado y se ha visto de que desde ese punto de vista, desde ahí hemos empezado a pisotear nuestra constitución política del Estado. Hoy por hoy la democracia por eso se encuentra aquí, ya no hay respeto, ya no hay saludo, ya no hay ese sinceridad, como podemos llamar, ese principio y valor, ¿no ve? Entonces, eso yo digo, hermano Marcelo, creo que es importante también enfocar y analizar sobre todas las cosas, reflexionar. Entonces, ¿qué clase de democracia podemos optar de aquí para adelante? Ya estamos llegando a un año bicentenario, ¿no? Entonces, creo que es importante desde el punto de vista como dirigentes actuales, también como nuestros exdirigentes, no sé, deberíamos ya plantear, o a la Asamblea Nacional en este caso, hoy por hoy ya no hay respeto, por más que digamos, ese rato estaba diciendo nuestro hermano vocal de que podemos optar por la democracia directa y participativa, directa, en este caso como pueblos indígenas originarios campesinos, pero para eso nos falta de cómo podemos organizarnos. Fácil es inscribirnos, color político o sigla consiguen fácil, pero cómo la organización va a funcionar en los 9 departamentos. Porque ahorita, en esta clase de la democracia participativa, tenemos nuestras circunscripciones. Claramente está separado territorios, sus lugares con donde corresponde, de dónde va a venir el diputado pluri, el diputado suplente o el senador. Pero en este caso, si optaríamos esto, tendríamos que ampliar todavía el conocimiento, porque no va a ser fácil, ¿no? Entonces está plasmado, pero no lo hacemos. Y por otro lado, digo, hermano, me preocupa mucho de que hoy por hoy la justicia misma en Bolivia está muy, ¿cómo podemos llamar? No, para nosotros no existe justicia, ¿ya? Pero dice en la Constitución, la justicia indígena originaria campesina es de acuerdo a nuestros usos y costumbres, podemos solucionar nuestras problemáticas que tenemos en cada región de los 9 departamentos. Pero sin embargo, creo que es ahorita a través del fiscal general de la nación, que es el compañero Lanchipa, a su manera quieren hacer, ya no hay respeto, igualito que el 2016, como estamos diciendo, está haciéndose la justicia. Entonces, para ello, hermana, aquí está la hermana Lorgia, con las mujeres, ¿qué está pasando hoy en el día? Las redes sociales nos está llevando a, ya no hay cómo explicarnos, hermanos, porque hoy por hoy ya no hay ese respeto, ya no hay ese saludo. La verdad, eso me indigna y mucho me preocupa, hermano. Para eso tenemos que ya reflexionar desde este punto de vista. Por otro lado, también, como nosotros, como tanto campo y ciudad, está plasmado la economía productiva comunitaria. Ahora, ¿de qué nos criticamos? A través del gobierno central dice que estamos muy corrompidos, somos prebendales y además hay mucha corrupción. Pero sin embargo, si aplicaríamos la verdadera economía productiva comunitaria como pueblos indígenas originarios campesinos,
yo creo que esa palabra de corrupción no existiría. Pero verdaderamente creo que es importante enfocar desde el punto de vista de que un dirigente tiene que tener autosostenible. De dónde comer, cómo pagar sus servicios básicos, hay que analizar esa parte. Hay algunos dirigentes que vienen a buscar sus apetitos personales nomás. Entonces, en ese aspecto creo que es importante también analizar desde el punto de vista, podemos estar haciendo quedar a nuestro gobierno central. Por eso nos dicen de que somos prebendales. Sin embargo, creo que es importante desde el punto de vista, hermano, por este medio, que se analice. La Asamblea mismo no está cumpliendo su función como corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Entonces, para ello, hermanos, hermana Lorgia, hermano Adalberto, creo que es importante tomar decisiones de aquí para allá. Porque la Constitución está ahí hecho, pero no lo respetamos, no lo aplicamos. Entonces, para eso tendremos que entrar con difusión, con socialización a las unidades educativas, a los colegios, a las universidades, para respetar la verdadera democracia en Bolivia. Caso contrario, no sé a dónde vamos a llegar, porque estamos en peligro. Ya no hay respeto ni en las calles, ya no hay ese orden constitucional. Entonces, eso es sobre todo, creo que es importante que nos tenemos que reflexionar cada organización a nivel nacional de los 9 departamentos, hermano Marcelo. Muy bien. El Mamani, dirigente de la CSUTCB, que nos hace también ese análisis al respecto del estado de la democracia en nuestro país, con varias aristas que termina tocando temas bastante actuales, coyunturales. Identificados los problemas, las falencias, los avances, ¿cómo se debería trabajar para poder mejorar esta democracia, Lorgia? ¿Cómo poder llegar a un destino de un trabajo automático, de un camino bastante largo que recorrer? Pero ¿cómo podemos mejorar la democracia ya identificando estos factores que lo han mencionado ya en mesa? Yo creo que ahí tenemos un gran desafío, la población en general, ¿no? Y los desafíos son de que tenemos que sentarnos, y agarro justamente lo que acaba de comentar el hermano Julián Mamani, ¿no? Sobre cómo romper con ciertos esquemas del prebendalismo, de que se tome en cuenta, por ejemplo, la economía productiva comunitaria para evitar por ejemplo, muchos desfases en nuestra democracia, ¿no? Entonces, los desafíos es de que aprendamos a manejar las divisiones políticas que tenemos, ¿no? Que aprendamos a manejar las tensiones sociales y económicas, ¿no? No nos olvidemos de que también debemos de abrir esferas, mejor dicho, generar esferas de debates en donde se está hablando de los problemas de las comunidades indígenas, que son problemas bien profundos, ¿no? Y nuevamente repito, justamente de lo que está hablando el hermano, que es la economía productiva comunitaria. Parecería economía, ¿qué tiene que ver con democracia, digamos, ¿no? Pero tiene que ver mucho, en realidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a discutir, ¿ya? Y a definir de una buena vez el modelo de desarrollo, como país. Por ejemplo, ahora se ha destacado mucho en este gobierno del presidente Luis Arce el tema de la industrialización. Claro, sería interesante saber cómo, de qué manera, ¿no? Hacer armar el camino, la estructura, fundamentar y construir zapatas para llegar a los grandes objetivos y a los grandes desafíos que nos lleva una democracia, que es lo que queremos nosotros en el país, ¿no? Una democracia, ¿no? En el que no tengamos que olvidarnos primero de la historia, en una democracia en el que no nos olvidemos de todos los procesos que ha pasado, la misma legislación, la misma constitución, y una democracia que ahora no sea manoseada, porque yo en el momento que hablo de democracia, por ejemplo, no solamente la vinculo sobre todo con la economía,
yo la vinculo sobre todo democracia, mujer, persona, política, ¿no? Y eso es muy importante. Muy bien. Adalberto, los retos para poder asumir y también el rol de la juventud, ¿qué se puede avisorar con esta juventud que está plasmada de mucha información a través de las redes sociales en un panorama bastante complejo que se nos avisora en 2025? La línea orgánica, estoy convencido, hermano, que la línea orgánica, la actitud orgánica que hemos aprendido desde las comunidades, nuestros estatutos, etcétera, es una base, un valor, yo dijera, para la democracia fundamental. Jóvenes que tenemos nosotros desde nuestras comunidades están en esa línea orgánica, la práctica del cargo, en fin, pero eso es importante. Pero ¿qué de aquellos jóvenes de las ciudades? Hay un total caos y anarquía de querer manejar el poder, pero no avanzan. Y hay mucho descontento en ellos, ¿no? Entonces creemos de que dentro de nuestra estructura jurídica e institucional, esos mecanismos se tienen que fortalecer para que también los jóvenes de las ciudades, con su talento, con su formación académica, en fin, interactuar también con los jóvenes que vienen ya con una cultura orgánica desde las comunidades. Hacer esa cohesión creo que es importante. Ahora, yo creo que aquí hay un cáncer. Desde la cultura, desde que hemos sido Estado, estamos hablando desde el nacimiento de Bolivia, la concentración de poder siempre ha llevado a objetivos bien cesados y lamentablemente la corrupción también ha ido en ese mismo nivel. Vale decir, donde hay mucha concentración de poder en una persona o en un grupo, entonces genera descontento y genera rebeldía. ¿Por qué yo tengo que hacer caso? Ya los médicos ya es un sector intocable. ¿Cuántas leyes hemos retrucado con ellos? La clase empresarial o comité cívico desde Santa Cruz también con la ley de investigación de fortunas, que es tema de corrupción, etc. Y posiciones tan, como se dice, con objetivos tan específicos de su sector, ¿no? De ahí es que lo que dice acá el compañero, ya nadie estamos haciendo caso, en ninguno de los poderes, ojo, en ninguno. Entonces, entendemos de que si nosotros despejamos, esto parte yo creo de una actitud de conciencia y fundamentalmente de la persona como tal. En nuestra Constitución había que reforzar lo que este artículo que ha mencionado el hermano de la 168, que puede ser reelección por una sola vez, de forma continua, es que no. Pero estos ambiciosos, esta gente que ha saboreado el poder, pero más que el poder, la corrupción económica estamos hablando, dice, y esto también viene de lo que es el código romano, lo que no está prohibido está admitido. Entonces, a eso quieren enganchar. Bueno, 2 años, pero puedo descansar otros 5 años, pero después puedo manejar otros 10 años. Y tampoco nos dice en nuestra Constitución, ¿no?, de lo que es la discontinua, ¿no? Entonces, esos sesgos en este momento nos están ambicionando, nos están desprendiendo, nos están desgazando posiciones e intereses mezquinos. Totalmente, hermanos. Entonces, creemos de que en esto nuestra norma, y creo que vale la pena reconfigurar para que el mismo pueblo diga, no, señores, usted como elemento puede gobernar hasta 10 años, 5 años ya, hacer dentro de tu plan estratégico y otros 5 para culminar y demostrar que el mandato que te ha dado el pueblo has cumplido o no has cumplido, ¿no? Sí. Entonces, ahí después me voy a la reserva. A partir de ese hecho, creemos de que va a regenerar confianza de nuevos líderes
Sí, yo puedo porque están respetando los 10 años. Entonces yo me preparo. Y me comprometo, me empodero del mecanismo de servicio como se dice, el desarrollo político, porque la política es un servicio, ¿sí? Pero hoy en día nos estamos dando cuenta que no siempre es así. Entonces, eso yo creo, hermanos, pero más que eso, cuidarnos de ese patrón que nos está mandando chicotes. Y el primer chicote para que nos peleemos entre nosotros es el patrón dólar. ¿Y el patrón dólar de dónde viene? Y nos están tumbando a propios extraños, a gobiernos, cuando no son afines a sus objetivos. Entonces, ese es un mal mayor que no lo estamos midiendo, que no lo estamos percibiendo, simplemente estamos olfateando el tema mediático. Ojo, eso es muy importante. Y definitivamente cuando el soberano se canse, y eso no quisiera que en Bolivia ocurra, como en Argentina va a preferir votar por su verdugo. Ojo. O definitivamente el conglomerado humano necesita siempre de un chicote. El 21060 ha sido un chicote, lo hemos asimilado como muchos, lo hemos sufrido, nos hemos generado rebeldía. Ha habido desde el 21060 procesos muy estructurales en cuanto a lo que es la revolución democrática y cultural. Ojo, no se ha provocado, pero ha sido un chicote. Y muchos de la derecha hoy en día, analistas, políticos, dicen, no, el gobierno tiene que tomar decisiones radicales, necesitamos un tipo 21060. Ojo. Entonces, tener templanza, madurez, sabiduría, creo que es muy importante, y no perder el norte de la actitud orgánica. Con eso me quedo, hermano. Muy bien. Ahí Adalberto Ticonex, dirigente de la CESUTCB. Nos han lanzado varios elementos, Julián: género, juventud, alternancia. ¿Cómo hacer cohesión con eso para tener una armonía en democracia? A ver, hermano Marcelo, yo desde el punto de vista como voy a ratificar. Primero que nada, nuestra constitución de alguna forma tenemos que aplicar, o en caso contrario tenemos que reformar, ¿ya? No será el 100%, pero por lo menos algunos artículos tenemos que hacerlo. ¿Por qué yo digo esto? Porque caso contrario, no, por más que, como ha dicho nuestro hermano Adalberto, de que nuestros jóvenes ya se están preparando, inclusive no en Bolivia nomás, ya deben estar en el exterior algunos jóvenes, ¿no? Pero sin embargo, es importante primero que nada el respeto, el valor desde nuestros principios y desde nuestras comunidades, en este caso yo hablaría. Para ello es necesario buscar la unidad, ¿ya? Buscar la unidad, campo y ciudad, porque los jóvenes hoy por hoy creo que están concentrados en los capitales de las ciudades o los departamentos. Hay muchos jóvenes que ya no están en el campo, y ya no, inclusive yo digo, hermano, ya no, ni siquiera nuestros propios lenguas que somos. Yo en este caso yo soy quechua, ¿ya? Yo soy quechua, aquí nuestro hermano debe ser aymara. Entonces los pueblos indígenas originarios campesinos, en base a eso creo que tenemos que respetarnos. Pero sin embargo, hoy en el día, por eso mismo ya no hay ese respeto. Si del campo migran a los departamentos, a las ciudades, pero ¿qué aprenden? Muchas veces no simplemente están en la universidad, ni en el colegio, ¿no? Entonces saben muy bien, tal vez están ahí, aprenden otras cosas que tal vez que nos puede dañar al mismo humano, ¿no? Entonces, en este caso, creo que es importante desde este punto de vista reflexionar. Y también, no sé cómo podemos llamarlo para frenar. Estas redes sociales nos están llevando a muchos jóvenes a perdición de pensamiento de otra forma, que si hablaríamos de nuestros principios y valores no estamos aplicando, hermano, hasta ni en el colegio, ¿ya? Entonces desde ahí está perdiéndose ese equilibrio, ese respeto mutuo, digamos, desde nuestros principios y valores, como aymaras, como quechuas y como guaraníes también en este caso, como ha aplicado o como ha hablado en ese rato nuestro hermano Vocal Tawichi, de que en Bolivia ya respetamos a 36 nacionalidades como pueblos indígenas originarios campesinos, pero sin embargo no lo conocemos, no lo palmamos, no nos sentamos en la Asamblea Nacional. ¿Será que los 36 nacionales estarían como representantes, como diputados, como senadores?
No lo creo, entonces, por eso mismo no tenemos ese derecho político también. Entonces, para ello tenemos que cambiar o optar por esta democracia directa, como decía nuestro hermano Vocal Tawichi. Pero, hermano, creo que es importante hablar sobre todas las cosas la verdad, sin obviar, sin distinguir, porque caso contrario, si vamos a hablar a nuestro querer, a nuestro autoestima como dirigente, pero en este caso los dirigentes también no somos iguales. Hay un líder que puede ser mañudo, corrupto, pero hay un verdadero líder que puede conducir, como dice la Constitución Política del Estado y las normativas vigentes o los reglamentos y estatutos. En base a eso yo creo que eso tenemos que aplicarlo, hermano Marcelo, y también visitar, si es posible, a las universidades, a los colegios, desde este punto de vista para cambiar, para mantener ese principio y valor como pueblo boliviano. Caso contrario, no lo vamos a hacer. Tal vez los docentes dentro de las universidades, tanto privadas y fiscales, no lo aplican, ¿no? Por el criterio que tenemos como pueblo boliviano, como a través de estas tres naciones, por ejemplo, como quechuas, aymaras y guaraníes. Entonces, eso es una diferencia o una falta tal vez para buscar o para mantener la democracia en Bolivia como jóvenes, como también como mayores, entre hombres y mujeres en Bolivia, hermano. Eso yo diría, hermano, creo que es importante también buscar la unidad sobre todas las cosas. Perfecto. De esa manera, amigos, amigas, hemos llegado al final del programa Dialogando con el Pueblo. En esta semana que hemos tenido bastantes acontecimientos en lo coyuntural, en lo social, político, hasta deportivo, y con el compromiso de volver la semana siguiente, agradecemos a nuestros invitados: a Adalberto Ticón, ex dirigente de la CSUTV; Lorgia Fuentes, víctima de golpe de Estado 2019; a Julián Mamani, dirigente también de la CSUTV en la Comisión de Minería; y a Tawichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Han sido muy amables. Gracias por su atención. Nos reencontramos el próximo día sábado. Muy buenos días. Permiso. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.